La carreta Nagua es una de las leyendas más aterradoras y emblemáticas del folclore nicaragüense. Según los relatos, en las madrugadas más silenciosas se puede escuchar el sonido de una vieja carreta avanzando lentamente por las calles oscuras. Sus ruedas chirrían como si fueran a romperse, mientras pesadas cadenas se arrastran por el suelo, creando un sonido escalofriante que paraliza incluso a los más valientes. Se dice que esta carreta es conducida por un esqueleto vestido con harapos, guiando bueyes cadavéricos con ojos brillantes y vacíos. Para muchos ese sonido no es solo un misterio, sino una advertencia de que algo terrible está por suceder. En Sébaco, una tranquila ciudad del departamento de Matagalpa, Marta, una señora de 68 años, asegura haber escuchado la carreta Nagua una madrugada de 1974. Estaba rezando el rosario en su sala cuando el silencio fue interrumpido por un ruido infernal que provenía de la calle. Contra las advertencias de su abuela, quien siempre decía que nunca debía mirar, Marta se acercó a la ventana. Al principio solo vio la niebla iluminada por la luz de la luna, pero entonces, a lo lejos, distinguió una carreta que se aproximaba lentamente. La escena era de puro terror. Bueyes flacos y esqueléticos tiraban de la carreta, mientras un conductor con rostro cadavérico y cubierto de trapos sujetaba las riendas. Marta retrocedió invadida por el pánico, pero lo peor vino después. Sintió como si la figura de la carreta la mirara directamente, a pesar de no tener ojos para hacerlo. En los días siguientes, cayó gravemente enferma. El miedo creció aún más cuando se enteró de que un vecino suyo, quien también había escuchado la carreta aquella noche, fue encontrado sin vida en su cama, con el rostro congelado en una expresión de puro horror. Para los habitantes de Sébaco, la carreta Nagua no es solo un mito, sino un augurio de desgracia. La verdadera naturaleza de la carreta Nagua sigue siendo un misterio, pero muchos creen que es un castigo divino para los pecadores. Se dice que aparece para recoger las almas de aquellos que vivieron de manera deshonesta, especialmente quienes se aprovecharon de otros para enriquecerse. Para algunos, el sonido de sus ruedas y cadenas es el aviso de que el final está cerca e inevitable. Los ancianos insisten en la misma advertencia: si escuchas sus cadenas, reza. Nunca abras la ventana porque verla significa estar marcado por la muerte. Relatos modernos confirman que esta leyenda sigue viva en el presente. Muchas personas aseguran haber oído la carreta en noches de luna llena o cuando la niebla cubre los caminos. Algunos incluso han encontrado huellas de ruedas en el suelo al amanecer, a pesar de que ninguna carreta real pasó por allí. Marta hoy en día repite su advertencia con firmeza: si escuchas las cadenas, reza, porque si llegas a ver la carreta Nagua, ya será demasiado tarde. Así como la carreta Nagua deja un rastro de terror y muerte, otra leyenda nicaragüense esconde dolor y venganza. Es la historia de la Mocuana, una mujer traicionada que enloqueció y vaga por las noches buscando justicia. ¿Te atreves a escuchar su historia? La Mocuana es una de las leyendas más trágicas y aterradoras del folclore nicaragüense. Se dice que hace mucho tiempo, en la época de la conquista, vivía una joven indígena, cuya belleza era tan incomparable que su fama llegó incluso a oídos de los colonizadores españoles. La joven era hija de un cacique y estaba destinada a liderar su comunidad, pero todo cambió cuando se enamoró perdidamente de un joven conquistador. Este hombre, sin embargo, no correspondía a su amor con sinceridad. Movido por la codicia, fingió enamorarse de ella con un oscuro propósito. Cegada por el amor, la joven confió en el conquistador y le reveló el mayor secreto de su pueblo: la ubicación de una cueva donde su padre guardaba los tesoros de la tribu. El hombre la persuadió para llevarlo al lugar, y una vez dentro, mostró su verdadera naturaleza. Tomó todo el oro que pudo, y en un acto de crueldad indescriptible, selló la entrada de la cueva, dejando a la joven atrapada en la oscuridad. A pesar de su desesperación, logró encontrar una salida días después, pero lo que la esperaba afuera era aún peor. Su traición la condenó al rechazo de su familia y su comunidad, quienes la señalaron como responsable de la desgracia. Humillada y rota por la traición y el desprecio, la joven perdió la razón. Vagó por los caminos y bosques de Nicaragua,
su corazón lleno de ira y sed de venganza. Se dice que su espíritu nunca encontró paz y que hasta el día de hoy aparece en los caminos solitarios de noche. La Mokuana es descrita como una mujer de figura esbelta, con un vestido blanco que parece flotar y una larga cabellera negra que llega hasta sus tobillos. Sin embargo, quienes se han cruzado con ella aseguran que su rostro es imposible de ver, lo que la hace aún más aterradora. Su ira está dirigida especialmente hacia los hombres mestizos o de piel blanca, quienes le recuerdan al hombre que la traicionó. Las historias cuentan que estos hombres son atraídos por su belleza y su apariencia de mujer desamparada, pero al acercarse, descubren demasiado tarde que detrás de esa figura femenina se oculta algo monstruoso. Aquellos que logran escapar no vuelven a ser los mismos. Algunos enloquecen, otros sufren enfermedades inexplicables y los más desafortunados simplemente desaparecen sin dejar rastro. Existen diferentes versiones de la leyenda según la región. En algunos lugares se dice que la Mokuana tuvo un hijo con el conquistador y que fue encerrada en la cueva por su propio padre, condenándola a dar a luz en soledad. En su locura, habría arrojado al bebé a un río antes de salir de la cueva. Otra versión asegura que murió dentro de la cueva y que su espíritu quedó atrapado entre este mundo y el otro. Pero todas las historias coinciden en algo. La Mokuana es un símbolo de traición, dolor y justicia sobrenatural. Como la carreta nahua, la Mokuana nos recuerda que la traición y la codicia tienen consecuencias, algunas de ellas más allá de lo humano. Pero Nicaragua tiene aún más historias que congelan la sangre. Una de ellas habla de una mujer elegante y aterradora conocida como la Taconuda. ¿Te atreves a descubrir su historia? La Taconuda es una de las leyendas más inquietantes y misteriosas de Nicaragua. Se dice que esta figura aparece en las noches oscuras, caminando por calles desiertas, mientras el sonido de sus tacones resuena en el silencio. Al principio, quienes la ven creen que es una mujer elegante y distinguida, alta, delgada y vestida con un hermoso vestido que brilla bajo la luz de la luna. Sin embargo, lo que parece ser una dama refinada esconde un terror que paraliza a quienes se atreven a mirarla de cerca. Se cuenta que la Taconuda es el espíritu de una mujer que en vida fue arrogante y cruel. Según la leyenda, ella despreciaba a quienes consideraba inferiores y usaba su belleza para manipular y humillar a los hombres. Pero su destino cambió cuando un día fue traicionada por alguien en quien confiaba profundamente. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado entre la vida y la muerte, vagando por las calles para atormentar a aquellos que se cruzan en su camino. El detalle más aterrador de la Taconuda está en sus pies. Aquellos que han tenido la desgracia de verla aseguran que sus tobillos están torcidos al revés y que sus movimientos son antinaturales, casi como si flotara. El sonido de sus tacones, que inicialmente parece elegante, se transforma en algo siniestro y metálico, como si anunciara una tragedia inminente. Si alguien escucha esos pasos acercándose, se dice que nunca debe mirar atrás, pues hacerlo podría sellar su destino. Muchos relatos cuentan que la Taconuda aparece especialmente frente a los hombres que caminan solos de noche, como si buscara castigarlos por los errores del pasado. Algunos dicen que al mirarla, estos hombres quedan petrificados por el terror, mientras que otros son encontrados días después, incoherentes y con el rostro marcado por el horror. Los pocos que logran sobrevivir describen una experiencia tan espantosa que prefieren no hablar más de ella. En varios pueblos de Nicaragua, la aparición de la Taconuda es interpretada como un presagio de desgracia. Los ancianos advierten que si alguien escucha sus tacones al anochecer, lo mejor es refugiarse en casa y rezar. Bajo ninguna circunstancia deben salir o abrir la puerta, porque su presencia no trae nada bueno. Su figura elegante y aterradora nos recuerda que, en las noches solitarias, no todo lo que parece humano lo es realmente. Así como la Taconuda recorre las calles en busca de almas desafortunadas, otra leyenda nicaragüense habla de una criatura que ronda los caminos rurales, llevando consigo una lucha eterna entre el bien y el mal. Es el momento de conocer la historia de El Cadejo. El Cadejo es una de las leyendas más antiguas y conocidas de Nicaragua, compartida también en otros países de Centroamérica. Según el relato,
Durante las noches, especialmente en caminos rurales o en las afueras de los pueblos, aparece una criatura en forma de perro enorme, con un pelaje que parece brillar bajo la luz de la luna. Sin embargo, no es un solo ser. Existen dos cadejos: el cadejo blanco, protector y bondadoso, y el cadejo negro, oscuro y malvado, que siembra terror en quienes tienen la desgracia de encontrarse con él. El cadejo blanco es conocido como el guardián de los viajeros solitarios. Su misión es acompañar y proteger a aquellos que caminan de noche, especialmente a los hombres que regresan del trabajo o a quienes cruzan caminos peligrosos. Se dice que su presencia es reconfortante, y aquellos que lo ven sienten una calma inexplicable. Sin embargo, su contraparte, el cadejo negro, representa el mal. Este ser maligno sigue a sus víctimas a la distancia, arrastrando sus garras en el suelo, para generar un sonido que hiela la sangre. Una de las características más aterradoras del cadejo negro es la manera en que confunde a quienes lo escuchan. Si el sonido de sus garras se percibe cercano, significa que está lejos, pero si parece estar lejos es porque está justo detrás de ti. Aquellos que no están bajo la protección del cadejo blanco son atacados sin piedad. Según los relatos, el cadejo negro salta sobre sus víctimas, las inmoviliza con sus garras y colmillos, y las deja malheridas. Muchas veces, estas personas terminan perdiendo la cordura o sucumben a fiebres que los llevan a la muerte días después. Cuando los dos cadejos se encuentran, se enfrentan en una feroz batalla. Ninguno puede destruir al otro, pues ambos tienen el mismo poder. Sin embargo, se dice que el cadejo blanco siempre lucha hasta lograr ahuyentar al cadejo negro, salvando así a su protegido. Pero hay una advertencia importante. Si el cadejo blanco intenta proteger a alguien y esa persona lo ataca o lo desprecia, este también puede volverse en su contra. Aquellos que lo rechazan terminan heridos y marcados de por vida, con una cicatriz física o mental, como castigo por no aceptar su ayuda. La leyenda del cadejo ha perdurado durante generaciones, y aunque sus apariciones son más comunes en las zonas rurales, muchos afirman que también puede manifestarse en las ciudades, donde los peligros y tentaciones son mayores. La dualidad entre el bien y el mal que representan estos dos perros convierte a esta leyenda en un recordatorio de las decisiones que tomamos y las consecuencias que éstas pueden traer. Pero el cadejo no es el único ser que acecha en las noches nicaragüenses. Existe otro espectro que causa terror en los alrededores de las iglesias y caminos oscuros. Es el momento de conocer la escalofriante historia del Padre Sin Cabeza. El Padre Sin Cabeza es una de las leyendas más aterradoras y misteriosas de Nicaragua, con raíces en el periodo colonial. Según el relato, este espectro es el espíritu de un sacerdote condenado a vagar eternamente por los pecados que cometió en vida. Dicen que fue un hombre corrupto que utilizó su posición dentro de la iglesia para obtener riquezas y favores indebidos. Por su traición a los valores sagrados y a su propia fe, fue castigado tras su muerte, quedando atrapado entre este mundo y el más allá, condenado a caminar sin cabeza como símbolo de su culpa y deshonra. Las apariciones del Padre Sin Cabeza suelen ocurrir cerca de antiguas iglesias, cementerios o caminos solitarios. Testigos aseguran que su presencia es precedida por un escalofrío intenso y el sonido de pasos pesados en la oscuridad. A pesar de no tener cabeza, se le describe con una figura imponente, vestido con la sotana característica de los sacerdotes coloniales y portando un crucifijo o una vela ensangrentada en sus manos. Su misión, según algunos, es atormentar a los vivos, mientras que otros creen que busca desesperadamente el perdón que nunca obtuvo en vida. En la ciudad de León, una de las más antiguas de Nicaragua, se cuentan numerosos relatos sobre encuentros con este espectro. Uno de ellos narra que un joven estudiante regresaba a su casa tarde en la noche, cuando, al pasar frente a una iglesia abandonada, sintió un extraño frío. Al girar la cabeza, vio una figura alta y oscura que caminaba hacia él. El joven, paralizado por el miedo, notó que la figura no tenía cabeza. En su lugar, solo había un vacío aterrador. Cuando intentó correr, la figura se materializó frente a él, extendiendo el crucifijo ensangrentado.
A la mañana siguiente, el joven fue encontrado en el suelo, balbuceando incoherencias, con los ojos llenos de terror. Se dice que el padre sin cabeza se aparece especialmente a aquellos que llevan una vida de pecado o que han cometido actos graves de traición. Su presencia es vista como un recordatorio de las consecuencias de desviarse del camino de la fe y la moral. Algunos creen que rezar puede ahuyentarlo, mientras que otros aseguran que, una vez que lo ves, estás destinado a enfrentarlo hasta que él decida dejarte ir. Esta figura ha aterrorizado generaciones de nicaragüenses, pero también ha inspirado respeto por los lugares sagrados y las tradiciones religiosas. Muchos pueblos aún cuentan historias sobre sus apariciones, y nadie se atreve a caminar cerca de las iglesias abandonadas después del anochecer. Así como el padre sin cabeza deambula por las noches, otra criatura acecha en los campos y montes de Nicaragua. Su apariencia es grotesca y aterradora, y su historia ha marcado profundamente a las comunidades rurales. Prepárate para conocer la leyenda de la Chancha Bruja. La Chancha Bruja es una de las leyendas más extrañas y aterradoras del folclore rural de Nicaragua. Se dice que en las noches oscuras, especialmente en los campos y pueblos alejados, aparece una criatura mitad mujer y mitad cerdo. Su origen es incierto, pero muchos afirman que es el espíritu de una bruja que practicaba magia negra y fue maldecida por sus propios actos. Desde entonces, su alma quedó atrapada en este monstruoso cuerpo, condenado a vagar por los caminos en busca de presas humanas. Según los relatos, la Chancha Bruja tiene la capacidad de transformarse en un cerdo enorme y grotesco, con ojos brillantes y colmillos afilados que producen un gruñido aterrador. Algunos testimonios aseguran que al principio parece un cerdo normal, pero a medida que se acerca, su apariencia se vuelve más perturbadora. Su cuerpo se deforma, sus patas se vuelven humanas y su rostro adquiere una expresión demoníaca. Quienes la han visto dicen que su mera presencia es suficiente para congelar la sangre. En una pequeña comunidad de Jinotega se cuenta la historia de Pedro, un campesino que una noche regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Al cruzar un campo solitario, escuchó gruñidos que venían del bosque cercano. Pensando que se trataba de un cerdo perdido, decidió acercarse, pero lo que vio lo dejó paralizado. Un cerdo enorme, con patas humanas y ojos rojos, lo observaba desde la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se lanzó hacia él con una velocidad antinatural. Pedro logró escapar, pero asegura que nunca olvidará el sonido de sus gruñidos, que parecían mezclarse con una risa siniestra. Se cree que la Chancha Bruja persigue a aquellos que se adentran en los campos de noche, especialmente a los hombres borrachos o quienes han cometido actos de crueldad. Algunos dicen que sus víctimas son arrastradas al bosque y nunca más se les vuelve a ver, mientras que otros logran escapar, pero quedan marcados de por vida con cicatrices físicas o mentales. Las personas mayores del pueblo insisten en que, para protegerse, uno debe llevar consigo un amuleto bendecido o rezar fervorosamente si escucha sus gruñidos en la distancia. La leyenda de la Chancha Bruja ha aterrorizado a comunidades enteras por generaciones. Su historia es un recordatorio de que las fuerzas oscuras pueden tomar formas inimaginables y que la maldad, ya sea en vida o en la muerte, siempre encuentra su castigo. Por eso, en los pueblos rurales, nadie se atreve a caminar solo de noche, y mucho menos cerca de los montes o bosques donde se dice que esta criatura acecha. Así como la Chancha Bruja recorre los campos en busca de presas, hay otra figura que vaga por los caminos, especialmente en busca de hombres mujeriegos y borrachos. Esta figura, mitad mujer y mitad monstruo, es conocida como la Cegua. ¿Te atreves a escuchar su historia? La Cegua es una de las leyendas más aterradoras y conocidas de Nicaragua, así como de toda Centroamérica. Este espectro, mitad mujer y mitad bestia, aparece durante las noches en caminos desolados, buscando hombres mujeriegos, borrachos o viajeros solitarios. Se dice que la Cegua adopta la apariencia de una hermosa joven, con largos cabellos negros y una voz dulce que implora ayuda, capturando la atención de quienes se cruzan en su camino. Pero bajo esa belleza, esconde un horror que nadie puede olvidar. La historia más común cuenta que la Cegua
aparece como una mujer que parece perdida o necesitada. En algunas versiones, está llorando y pidiendo que alguien la lleve a casa. En otras, se presenta como una misteriosa belleza que detiene a los jinetes o conductores en las noches, pidiendo que le permitan subir a su caballo o vehículo. Al principio, los hombres no dudan en ayudarla, cautivados por su aparente fragilidad y su atractivo. Sin embargo, una vez que están en el camino, la cegua revela su verdadero rostro, el de una criatura aterradora con cabeza de caballo y ojos desorbitados, acompañados de una risa demoníaca que hiela la sangre. Un relato popular en León cuenta la experiencia de un hombre llamado Mauricio, quien, tras una noche de fiesta y mucho licor, decidió regresar a casa atravesando un camino solitario. En medio de la oscuridad, vio a una mujer sentada a un lado del sendero, llorando desconsoladamente. Mauricio, sintiéndose valiente y algo embriagado, le ofreció ayuda. La mujer aceptó y subió detrás de él en su caballo. Poco después, sintió un extraño frío recorriendo su espalda. Al girar la cabeza, vio con horror que el rostro de la mujer había cambiado. Ahora era una criatura con cabeza de caballo, dientes afilados y una mirada llena de odio. Mauricio saltó de su caballo y corrió sin mirar atrás, rezando desesperadamente hasta llegar a su casa. Desde entonces nunca volvió a caminar de noche. La cegua no solo persigue a sus víctimas, sino que las marca para siempre. Aquellos que sobreviven a su encuentro quedan con cicatrices emocionales profundas. Algunos pierden la cordura, mientras que otros caen gravemente enfermos, como si el terror mismo les drenara la vida. Las comunidades rurales dicen que su espíritu es un castigo divino para hombres que han llevado una vida de libertinaje o que han traicionado a sus parejas. Su aparición, por lo tanto, no es casual, sino un acto de venganza y justicia sobrenatural. A pesar de los años, la leyenda de la cegua sigue viva en el imaginario nicaragüense. Se cuentan innumerables relatos de hombres que la han encontrado y no han vuelto a ser los mismos. Por eso las personas mayores aún advierten: si viajas de noche y ves a una mujer hermosa en el camino, no te detengas. A veces lo que parece una simple joven desamparada puede ser algo mucho más peligroso, algo que te hará desear nunca haber salido de casa. Con la cegua cerramos este recorrido por las leyendas más aterradoras de Nicaragua, relatos que han pasado de generación en generación, marcando nuestra cultura con misterio y enseñándonos a respetar las fuerzas sobrenaturales que, según se dice, aún rondan nuestras noches. Y así concluimos este recorrido por las leyendas más aterradoras de Nicaragua. Historias que no solo estremecen, sino que también forman parte de la identidad y el folclore de este hermoso país. Desde la carreta nagua, que arrastra cadenas en la madrugada, hasta la cegua, que castiga a quienes cruzan su camino, estas leyendas nos muestran cómo el pasado y el misterio se entrelazan en cada rincón de nuestra tierra. Pero más allá del miedo, estas historias nos enseñan a respetar nuestras tradiciones y a no olvidar las voces de quienes nos las transmitieron, generación tras generación. Porque cada leyenda lleva consigo un mensaje, una advertencia o un recordatorio de que el mundo está lleno de cosas que no siempre podemos entender. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de lo desconocido. Si estas leyendas te hicieron estremecer, no olvides compartir este video y dejar en los comentarios qué historia te impactó más o qué otra te gustaría que contemos en el futuro.